Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar hasta que la gente empiece a conectarse. Pido disculpas anticipadas por la demora. La verdad es que Mamela me había dicho que empezáramos a las 10:30 de España. Yo me quedé con ese horario, pero después en el afiche, en el flyer que subimos, salió que esto iba a empezar a las 10 de la noche de España, 5 de la tarde de Argentina, y así sucesivamente. Entonces yo me había quedado con el horario viejo y me avisaron que por qué no estaba saliendo el vivo, y bueno, me fijé bien en el flyer que había subido y efectivamente ya estaba tarde. Así que estoy empezando esto. Quiero saber si ustedes me escuchan bien, porque hay gente que, como siempre, dice que no se escucha, aunque me parece que puede ser problemas de ellos mismos. Mientras la gente se va conectando, que ya hay 600 personas en menos de un minuto, este vivo ha generado bastante intriga. En este vivo vamos a estar hablando de Black Lives Matter, esta organización negra, radical, socialista de los Estados Unidos, con Mamela Fiallo. Tenemos un temario que queremos cubrir en apenas una hora. Tenemos, digamos, una hora para un temario bastante amplio que consta de 6 puntos. Vamos a estar hablando sobre 6 puntos vinculados con esta organización negra. Primero, vamos a hablar sobre historia, la historia de la organización, una historia bastante reciente. Número 2, las peticiones, las demandas, los reclamos específicos de la organización negra en cuestión. Número 3, ¿qué han logrado hasta ahora? Número 4, ¿cómo se han financiado? Tenemos una información muy interesante, así que espero que se queden del otro lado para poder ver toda la información que vamos a poner en pantalla. Siempre piden fuentes, siempre damos fuentes. Esta vez voy a filmar directamente la pantalla de mi computadora con las fuentes para que ustedes mismos puedan chequearlo. Número 5, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder los hispanos? Y número 6, vamos a hablar un poco del colectivismo de Black Lives Matter y la destrucción del individuo, ¿ok? Ese es entonces el temario para hoy. Le agrego de inmediato a Mamela para poder conversar sobre todo esto que es sintetizado. Hola Mamela, Hola, ¿cómo va? bien, gracias, un gusto estar contigo de nuevo y con todos los de aquí presentes. Igualmente, para mí es un gusto hacer vivos con vos porque es interesante. Hemos hecho una buena dupla en los dos anteriores vivos que hicimos, uno sobre la OMS y otro sobre los Antifa, y nos quedó un poco colgado el tema de Black Lives Matter y bueno, es lo que vamos a hacer hoy porque te cuento, bueno, ya lo sabés, los vivos que hacemos juntos son los que más se ven. A la gente parece que le ha gustado el dúo. Así que bueno, vamos a ver si seguimos con esa racha. Le pedimos a la gente del otro lado que nos ayude siempre a difundir estas cosas, porque nosotros no tenemos medios de comunicación detrás, no tenemos sponsors, no tenemos expertos en marketing, hacemos todo a puro pulmón y contamos con el boca a boca de ustedes. Así que después cuando esto subamos a YouTube, porque lo vamos a subir a YouTube, aprovechen ustedes para promocionarlos en sus propias redes sociales. Mamela, he hecho un índice, con vos lo hemos armado, yo lo he enunciado recién, y si te parece podemos empezar lógicamente por el punto número 1, que es hablar un poquito de la historia de Black Lives Matter. Perfecto, gracias por esa oportunidad y realmente generando un poquito de alarma, pero con el carisma que nos caracteriza, realmente hoy hay que defender la libertad de expresión porque corre un peligro mortal. Nosotros tenemos un lujo en Hispanoamérica que en Norteamérica y en buena parte de Europa ya no se tiene. Hoy en día, por decir All Lives Matter, toda vida vale, pierdes tu empleo en medios de comunicación, docentes, incluso rectores, una rectora de un colegio al noreste de Estados Unidos perdió el empleo por decir simplemente no manifestarme por este tema no me vuelve racista, pero tristemente hoy en día sí. Así que arrancamos desde el principio. Black Lives Matter surge en el 2013 por tres activistas
transactivistas, 3 mujeres negras, lesbianas y o queers, es decir, que no se identifican con el tema binario entre hombre y mujer, sino que consideran a la sexualidad como algo transformativo y como transgresor revelarse ante esta realidad biológica. Ellas son Alicia Garza, Patrice Cullors y Omal Tometi. Opal Tometi fue nada menos que fiscalizadora en las elecciones parlamentarias de Venezuela en el 2015. En vista que el régimen tiránico de Nicolás Maduro ha sido tan cuestionado internacionalmente, no hubo organismos internacionales serios que quieran participar e invitó a Black Lives Matter. Ese mismo año, Nicolás Maduro fue condecorado en Harlem, Nueva York, que es una comunidad predominantemente negra, donde se le elevó como héroe. Entonces, el vínculo socialista de A Black ver, Lives Matter, espera. sí, Black Lives Matter en Harlem hace muy pocos años condecoró a nada menos que Nicolás Maduro. Como para que la gente asiente todos estos datos, porque son muchos datos de golpe, y entonces se pueden ir pasando. Black Lives Matter empieza en el año 2013, de hecho empieza como un hashtag de Twitter, ¿no? sí, Esto tiene las redes sociales, que después terminan generando movimientos sociales reales. En el año 2014, te sumo un dato ahí, el hashtag Black Lives Matter fue votado como el hashtag que cambió el mundo ese año. ¿Mm? Y en el año 2015, que me parece que fue el año de la condecoración a Nicolás Maduro, ¿puede ser? sí. En ese mismo año, nada menos que la revista Time nominó a Black Lives Matter como persona del año. Es decir, es una condecoración sumamente importante a nivel internacional que da la revista Time. El mismo año que Black Lives Matter en Harlem condecoraba al dictador Nicolás Maduro. Exactamente. Y de hecho la consigna surge cuando muere un joven, Trayvon Martin, que de hecho se volvió todo un ícono del marketing con su capucha puesta, y le mató George Zimmerman con ZWM. Y lo más irónico es que George Zimmerman es de ascendencia afroperuana. Su madre es de origen negro del Perú, su nombre es Gladys Mesa, un nombre hispano como cualquiera. Y rompería mucho este estereotipo que ellos generan de que hay él era birracial, mestizo, hijo de migrante, él se autodenomina hispano, y él no era policía, sino un vigilante barrial. Entonces, realmente toda esta cuestión policial tiene mucho mito detrás, porque él era vigilante barrial y salió inocente, y de hecho él denunció a la familia de Martin porque demostró la corte que él actuó en legítima defensa. Y luego esto escaló con un siguiente incidente que fue Michael Brown, que se hizo la consigna hands up, don't shoot, o sea, levanto las manos, no disparen, y el FBI demostró que él nunca tuvo las manos levantadas. Sin embargo, esta consigna se recicla ahora en Londres. Quienes no sepan, en Londres la policía no puede armarse y los civiles tampoco, y hoy Londres es la capital mundial de los homicidios con cuchillos. Y ahora hay hasta campañas para desprenderse de los cuchillos. Esperemos nunca entren a nuestras cocinas. Y eso es lo tragicómico, que no se puede disparar contra nadie en Londres, sin embargo están gritando arriba las manos, no disparen, cuando nadie puede hacerlo. Hace unos meses, hago este paréntesis tragicómico, hubo un incidente de un atentado terrorista y un migrante polaco entró a un museo de ciencias naturales y sacó el cuerno de un animal para embestir al terrorista. Entonces están tan desarmados y de esta forma protestan de forma irreal, tan ilógica. Mira, yo quiero sumar un dato importante. Vos has nombrado a 3 activistas que son fundadoras, negras, queer, lesbianas, LGBT, digamos, para resumir, o Ajá. LGBTTQI+, ¿no? Porque ya las categorías se van expandiendo. Has nombrado a 3 personajes, a ver si los recordamos. Alicia Garza, Patrice Cullors, ¿no? Y Opal Tometi. ¿Mm? Yo te voy a mostrar algo que encontré y lo vamos a poner en pantalla ahora que desde la última vez aprendí a cómo dar vuelta a la cámara del celular, para que la gente vea, digamos, esto que me parece bastante interesante. Black Past
es una página vinculada con Black Lives Matter, donde nos cuenta, por ejemplo, en esta nota que ustedes estarán viendo ahora, nos cuentan cómo nació la organización, cómo nace este movimiento. Acá tienen la URL, blackpast.org, y acá fíjate qué interesante esto que encontré sobre la historia, ¿no? Acá nos dice los nombres que vos misma nos habías dicho, ¿sí? Alicia Garza, Patrice Cullors, Opal Tometi, se conocieron en una organización que en español se llamaría algo así como Organización Negra para el Liderazgo y la Dignidad. Fíjate qué interesante, porque estuve buscando un poco sobre quién financia a esta organización, y me doy con esto: Open Society Foundations, de George Soros, que tiene un tal The Praxis Project, que es para financiar la Organización Negra para el Liderazgo y la Dignidad. ¿Ok? O sea, digamos, la organización en la cual se conocen las tres fundadoras de Black Lives Matter es una organización que responde a los intereses, digamos, de la organización de George Soros, que es Open Society Foundations. Yo no voy a entrar ahora en el financiamiento de Black Lives Matter, porque eso lo vamos a hablar un poquito después, un poquito más tarde, tengo un montón de datos, pero esto ya es interesante porque tiene que ver con la propia historia. Esta gente no se conoce espontáneamente a través del hashtag con el cual nos dicen que nació Black Lives Matter, ¿no? Ese hashtag que, bueno, de forma épica y espontánea genera todo este movimiento social. No, cuando uno escarba un poquito más, se da con ONGs, y cuando escarbas un poquito más, te das con la ONG de George Soros poniendo plata allí mismo. Mira, hemos hablado un poquito sobre la historia, y como tenemos nada más que una hora, yo te diría, ¿qué te parece si le comentamos ahora al público en qué consisten las peticiones? ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué quiere Black Lives Matter en concreto? Perfecto, gracias por la oportunidad de aclararlo. Y si quieren profundizar en este tema, los invito a ver un artículo mío en el Pan Am Post, cuál es el vínculo entre Black Lives Matter y Nicolás Maduro, y van a ver fechas, fotos, todo lo que necesitan saber. Tuve el privilegio de traducir una nota del Instituto Acton. Quienes no lo conozcan, es un instituto que justamente compagina los valores cristianos con el libre mercado, es decir, cómo llegar a la prosperidad, y sobre todo rescata los valores occidentales, que justamente se basa en la presunción de inocencia, algo que Black Lives Matter quiere quitar tanto al victimario como a la víctima, porque quieren colectivizarnos. El texto se llama ¿En qué cree Black Lives Matter? Y realmente es insólito, pero si lo pensamos, son consignas básicas que ya están presentes en el manifiesto comunista. Aunque usted no lo crea, piden la abolición de la Totalmente. familia. Ajá. Piden la abolición de la familia. Y esto es sumamente contraproducente, nocivo, inhumano y trágico, más tratándose de la comunidad negra. En este mismo texto citan a Thomas Sowell, que lo mencionamos en nuestro en vivo anterior, que él señala cómo ha dañado a la economía, a la predisposición al crimen y a la violencia que se vive en la comunidad negra, que es justamente la ausencia paterna. Y este movimiento, que es tan exacerbadamente feminista, pide la remoción del padre de la ecuación, porque como comunistas que son, piden socializar la crianza, y para ello es necesario desmantelar a lo que Karl Marx llamaba el primer germen de la distribución del trabajo. Entonces, perdón, voy a aclarar algo que quizás sí. la gente no sepa, que es que Thomas Sowell fue un pensador negro. Ahí ponen George Sowell, no, es Thomas Sowell, un pensador negro que sin embargo estuvo siempre en contra del socialismo racializado, digamos, ¿no? Y sumo un dato más sobre lo de la familia. 2/3 de los niños, 2 de cada 3 niños negros en Estados Unidos hoy viven en familias monoparentales. Esto es interesante para dimensionar la destrucción que ya existe en las familias de la comunidad negra, ¿no? Exacto, y gracias por aclararlo. Y es justamente mucho más prevalente en esta comunidad que cualquier otra, y de esto el Partido Demócrata se ha alimentado porque ha suplantado el rol del padre con el paternalismo estatal. Y por ponerlo en términos aún más graves, son políticas de plantación que ha suplantado al amo por el Estado y ha mantenido al negro esclavizado a su subsidio estatal. Entonces, algo muy importante que es lo que pide, y en eso
por favor, a los libertarios que atiendan, porque tanto que decimos que los impuestos son robo, y Black Lives Matter pide abiertamente aumentar los impuestos, la redistribución de la riqueza y que sea con fines raciales. Quienes defendemos los derechos individuales debemos considerar esto algo insólito, precisamente porque quieren que aplique no solo al negro descendiente de africanos en Estados Unidos, sino a todo migrante. Y de hecho quieren también cambiar reformar la votación para que puedan votar inmigrantes ilegales, criminales y menores de edad, algo que ya hemos visto en varias naciones de Hispanoamérica. Entonces, lo cual obviamente redundaría en un bien para el Partido Demócrata, lógicamente. Que los inmigrantes ilegales puedan votar sería, obviamente, es parte del lobby demócrata, vamos, ¿no? Es parte de ese lobby. exactamente. Y piden abiertamente iniciar un movimiento de liberación global para derrocar el capitalismo. Lo leo textual, dice, los sistemas interconectados de supremacía blanca, imperialismo, capitalismo y patriarcado configuran la violencia que enfrentamos. Dejo un dato muy enriquecedor. La primera mujer millonaria en el mundo fue una mujer negra en Estados Unidos, Madam C.J. Walker. Y estos movimientos justamente tienen su arraigo en la emocionalidad porque las estadísticas desmontan todas sus mentiras. Tanto es así que en Estados Unidos el primer propietario enlistado como dueño de esclavos fue un hombre negro nacido en Angola. Entonces, realmente hoy podemos decir abiertamente que Estados Unidos es el país donde mejor viven la población negra, donde más prosperidad ha logrado y más libertad en todas sus formas. Y justamente por el éxito que ha tenido Donald Trump, que él lo dijo y las estadísticas lo respaldan, es el presidente que más ha hecho por la población negra desde Abraham Lincoln, y no por lo que les ha dado, sino por lo que ha permitido prosperar justamente mediante el recorte de presupuestos que ha permitido inversión en las comunidades más pobres y generación de empleo. Quiero hacer una acotación sobre esto que vos decís porque me parece, digamos, sumamente interesante e importante. El movimiento de liberación global anticapitalista que está llevando adelante Black Lives Matter se funda en la presunción de que ese sistema no es simplemente capitalista, sino que es una conjunción de economía de mercado con patriarcado, con supremacía blanca y con imperialismo. Esto es exactamente lo que yo dije en el capítulo número 1 del libro negro de la nueva izquierda, que es que el sistema capitalista ya no iba a ser simplemente el foco de atención y de lucha de los grupos de izquierda, sino que iban a generar cadenas de significantes concatenados en las cuales iban a meter todo dentro de una misma bolsa. El capitalismo, con el patriarcado, con la heteronormatividad, con el indigenismo, con los migrantes, con las razas, todo esto dentro de una misma bola de nieve viene a suplantar, digamos, la ausencia o el espacio vacío dejado por una clase obrera que ya no va a ser, obviamente, la revolución. Digo, esto se lo dedico a todos aquellos que trataron al libro negro de la nueva izquierda como digamos, un conjunto de falacias conspiracionistas, alarmistas o como un mal diagnóstico. No solamente fue un buen diagnóstico, sino que todo lo que hemos dicho y sobre todo en ese primer capítulo ha anticipado en 5 años lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces se lo dedico para todos esos imbéciles sobre todo y permitime el uso de esa palabra porque vos sabés muy bien como amiga mía, cómo me han atacado gente que en definitiva se supone que está en la misma trinchera. Yo a eso quiero agregar a las demandas que vos has puesto sobre la mesa ahora, algunas demandas más muy rápidamente para poder pasar a un próximo punto. Están pidiendo ingreso mínimo universal para la raza negra. Es decir, no haces nada, pero el Estado te va a dar a vos un sueldo a cambio de nada. Eso es terrible porque disocia el trabajo de la recompensa. Tenés una recompensa no por haber servido a tu comunidad en función de servir, digamos, lo que el mercado requiere, o sea, los otros requieren y están dispuestos a pagar, no por, digamos, responder a la demanda de los demás, sino simplemente por el color de tu piel. Por el color de tu piel te mereces un salario que el Estado te lo va a garantizar en eso que hoy se llama ingreso mínimo, que dicho sea de paso,
ha sido aprobado recientemente en España por desgracia con la anuencia nada menos que del PP, que viene a ser algo así como el macrismo de España. Atención médica gratuita para los negros. Acordate que ellos luchan contra el racismo, pero todas sus demandas siempre son exclusivamente en términos de raza para los negros. Alimentación, a lo cual le suman alimentación gratuita de calidad. Yo no sé muy bien qué viene a significar, digamos, alimentación de calidad, pero no solamente quieren que el Estado los alimente, sino que además los alimente de calidad. No sé si querrán sushi, yo la verdad que no entiendo muy bien. Bienes raíces, o sea, quieren casas gratis, por ejemplo, quieren cambios de sexo gratis, quieren cirugías de cambio de sexo, es decir, cirugías plásticas, cirugías estéticas gratis, quieren aborto gratis. Habría que recordarle a esta gente que Planned Parenthood de los Estados Unidos nace justamente como una biopolítica de exterminio racial, entre otras cosas, contra la comunidad afroamericana. Piden poner fin a las cárceles, piden quitarle el financiamiento a la policía, piden más impuestos, se quejan porque habría pocos impuestos, entonces ellos quieren más impuestos. Esto, como vos lo adelantaste muy bien, es parte de los pasos a seguir de nada menos que el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Cuando uno va a los pasos prácticos, que está hacia el final de ese manifiesto tan célebre del año 1848, te vas a encontrar con que Marx dice, bueno, empecemos con algo que es viable, más impuestos para ir socavando las bases del sistema. Y quieren incluso hasta reparación económica para narcotraficantes. Todo esto surge de lo que es, digamos, el manifiesto de Black Lives Matter, que ha sido traducido por vos, esta nota que estudia ese manifiesto y que está hoy en Pan Am Post. Sí, y no solo es el tema del cambio de sexo, lo piden dentro de las cárceles. Y eso es un dato muy importante, en particular para las feministas, porque ya ha sucedido que presos, varones que han violado, declaran ser mujeres para que les cambien a prisiones femeninas y violan mujeres ahí. Entonces realmente están facilitando a depredadores conductas contraproducentes hacia las mujeres. Y en el tema del aborto que mencionaste, piden que esté dentro del sistema educativo, también aplicado a menores de edad sin límite de edad. Entonces es gravísimo, porque si hablamos de mujeres, pero también integran a niñas. Entonces es mucho más grave de lo que se cree. Yo quiero sugerir al público, porque hay un conjunto de estúpidos, digamos, que dicen pavadas, que ni siquiera respondan, porque lo que están intentando es que la gente se desconcentre. La táctica de esta gente es entrar en estos vivos para poner pavadas en el chat, para que la gente se desconcentre y no pueda prestar atención a lo que se está diciendo. Entonces, déjenlos que digan, no respondan. El chat está abierto simplemente para que cada uno ponga con libertad lo que tenga ganas. Pero a los imbéciles no hay que seguirles mucho, digamos, no hay que llevarles el apunte, porque lo que están buscando es que la gente se distraiga con estas cuestiones. Entonces, vamos, si te parece, al punto número 3. Hemos hablado de historia, hemos repasado, digamos, gran parte de las peticiones que se derivan del propio manifiesto de Black Lives Matter. Y ahora tenemos un punto número 3, que es ¿qué ha logrado hasta ahora Black Lives Matter? Sí, bueno, justamente también tengo una investigación al respecto, pueden buscarlo en el Pan Am Post, el tema de los saqueos. Las comunidades más afectadas por los saqueos han sido precisamente las comunidades negras y las de migrantes, donde migrantes africanos han sido los más afectados y también asiáticos. Y en este tema hay mucho libertario, o mejor dicho, liberprogre, que empatiza con esta causa queriendo ganar popularidad, pero no ven que uno que defiende la propiedad privada realmente no tiene un lugar en esta lucha, precisamente por la devastación que han logrado. Y también la agresión contra la vida, que es el primer derecho para quienes reconocemos los derechos naturales, y han sido policías negros los más afectados en este tema justamente. Y me gustaría resaltar a una persona en particular que se llama Brandon Tatum, se escribe Tatum. Él es uno de los cofundadores de Blexit, que lo mencionamos brevemente la anterior vez, que es la analogía del Brexit, del Reino Unido saliendo de la Unión Europea, de los negros desprendiéndose de la izquierda. Entonces, cuando hablamos de que Black Lives Matter es un movimiento de negros,
Les hacemos un favor porque justamente hay mucha gente que está abriendo los ojos y no se siente parte, y también hay mucha gente blanca o de otras etnias que em, se, se apropian de esta causa y que salen mal parados también. De hecho, en el Reino Unido se extendió también esta protesta y la misma policía se arrodilló ante los manifestantes y luego los atacaron. Este Brandon Tatum que menciono es ex policía y él dice, nadie siente más empatía hacia la comunidad negra que los policías que trabajan en esa comunidad porque están dispuestos a dar la vida por ellos. Y eso es algo demostrable precisamente porque están ahí arriesgando su pellejo y los pocos cobardes, confundidos o temerosos que se arrodillaron ante esta comunidad de fanáticos salieron mal parados. Y el tema de las estatuas, y bueno, esto se compagina un poco con el tema hispano que dijimos, pero Marx lo dijo bien. En la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Es muy importante para esta ideología que nosotros no solo borremos nuestro pasado, sino que nos la cuenten, porque un pueblo avergonzado de su origen es un pueblo sometido y sobre todo generan una identidad donde lo que te diga el Estado es lo que pasó y uno no existe por fuera de esa identidad. Entonces, realmente es tóxico, es orwelliano y en nada ayuda a quienes dicen defender justamente porque es a quienes más han devastado, a quienes más han atacado y a quienes más han empobrecido, precisamente porque cuando destruyen tu local te niegan el pasado porque fueron los años que invertiste, tu presente porque es tu ingreso y tu futuro, porque en lugar de anhelar tu prosperidad, ahorro, tienes que gastar en reparar todo lo que destruyeron. Mirá, vos sabés que el tema del pasado es muy interesante cuando uno analiza las revoluciones, porque de alguna forma las revoluciones son siempre un ataque directo al pasado. Es como que la revolución lo que pretende no simplemente es, digamos, cortar con el pasado, sino inaugurar un nuevo tiempo, empezar desde cero, digamos. Y para empezar desde cero no tenés que tener un ayer. Walter Benjamin cuenta en uno de sus textos que en la Revolución Francesa los revolucionarios disparaban contra los relojes, ¿no? Claro, digamos, en esa época los relojes eran públicos, la gente se guiaba sobre todo el pueblo a partir de los relojes de las plazas públicas y demás. Y cuentan que los revolucionarios disparaban contra los relojes como quien dispara simbólicamente contra el tiempo. De hecho, la Revolución Francesa, vos lo sabrás, digamos, modificó el nombre de los días, el nombre de los meses y modificó el orden de los años. Para la Revolución Francesa el año cero, digamos, empieza en 1789, año de la Revolución. Entonces, a mí no me parece, digamos, azaroso que Black Lives Matter está aprovechando toda esta movida para reventar todo aquello que hace al pasado de una civilización. Esto de atacar directamente a los monumentos es asemejable a los revolucionarios franceses disparando contra los relojes, queriendo aniquilar el tiempo. La revolución es el aniquilamiento del tiempo pasado porque pretende un nuevo tiempo fundado por los constructores de sociedades. Aniquilar el pasado es robarle a la gente su identidad. Cuando la gente no tiene identidad, está totalmente abierta a ser inyectada, a ser insulfada por la identidad que aquellos que tienen el poder de insulfar identidades pueden llevar adelante a través de los medios masivos de comunicación. Eso es lo que está pasando, a mi juicio, hoy, y eso es lo que simboliza, en definitiva, este ataque sistemático contra los monumentos que de alguna forma nos recuerdan que tenemos una raíz histórica, no solamente para los hispanos, para los monumentos que tienen que ver con la hispanidad en Estados Unidos, sino también para los próceres de los propios norteamericanos que construyeron su propia patria, que hoy están siendo atacados, incluso se les pone, digamos, con pintura de aerosol o con distintos tipos de pintura, la hoz y el martillo comunista, lo cual obviamente revela en dónde, digamos, están articulándose las demandas de las cuales hablábamos recién de Black Lives Matter. Yo quisiera dar dos nombres, vos diste uno de un policía, yo quiero dar dos nombres de dos policías también negros que han sido asesinados por
las protestas impulsadas por Black Lives Matter. Uno es Patrick Downing, de California, y el otro señor se llamaba David Dorn. Estos dos policías, insisto, negros, han sido asesinados en las revueltas supuestamente emancipatorias para la raza negra que han tenido lugar desde el acontecimiento de Floyd. Yo no sé si vos querés sumar, bueno, también sería bueno decir algún dato más, como por ejemplo que Mary Fisher, la directora de Project 21, ha asegurado que las empresas más afectadas por todos estos desmanes que ha impulsado Black Lives Matter en los Estados Unidos, obviamente, digamos, en conjunción con otros sellos, como por ejemplo los Antifa, de los cuales hemos hablado en el video anterior, las empresas más afectadas, las empresas saqueadas, han sido sobre todo de negros y de minorías de inmigrantes. Vos en este sentido has sacado una nota en Pan Am Post donde has tomado las voces de gente de Egipto, de gente de América Latina, de gente que tenía sus negocios y de un día para el otro se vio con que ese negocio ya no existía. ¿Por qué? Porque los justicieros sociales, en nombre de la igualdad y en nombre de la liberación de las minorías, reventaron todos esos años de expectativas, de trabajo duro y de ahorro y productividad. Sí, y de hecho David Dorn no era policía, sino ex policía y era jubilado, un anciano de 77 años. Exacto, Y en exacto. esto es importante lo que hablamos de la identidad colectiva y gracias por hacer honor a su nombre. El propio Trump retuiteó sobre él y hay mucha gente que puso su foto como perfil. Él era como un abuelo en la comunidad y él se acercó a los jóvenes y les intentó hablar con ellos. Y por eso es tan importante el tema de la lógica y ver cómo está contrapuesta la emocionalidad. Él intentó dialogar con ellos y le pagaron con tiros. Y la policía encontró al asesino, se llama Stefan Canón, de 24 años, un chico negro con trencitas, rastas, porque lo filmó en Facebook Live. Y esto es lo importante de la identidad colectiva, que él por ser negro pierde su cualidad de negro porque es policía. De hecho, el jefe de la policía de Minneapolis, donde muere George Floyd, que fue compañero de trabajo 17 años del policía que lo mató, con lo cual no fue una cuestión racial, se Sí. conocían, le dejaron sin trabajo porque justamente quieren desfinanciar a al primer recinto de policía presidido por un hombre negro. Entonces justamente a esta ideología no le conviene una historia, ni siquiera un pasado ni un presente donde el negro prospere. El negro debe ser víctima institucional. Black Lives Matter es a la comunidad negra lo que el feminismo, la feminidad, nos tratan como víctimas perpetuas. Y si yo tengo un texto, se llama Saqueadores destruyen comunidades negras que dicen defender. Ahí pueden ver con detalles Project 21 que citaste. Y me gustaría hacer hincapié en lo que mencionaste de la Revolución Francesa, precisamente por el tema contrarrevolucionario. Opal Tometi escribe en nombre de Black Lives Matter un artículo en enero del 2016, después de las elecciones, como gana la oposición en Venezuela, la oposición, ella llama contrarrevolucionarios, un tema muy propio de la Revolución Francesa y que se usa hoy en la Cuba comunista, que es justamente deslegitimar al otro por su opinión y es reciclar este sentimiento de la Revolución Francesa. O sea, para ella, 5 millones de venezolanos que escaparon del hambre y la miseria son contrarrevolucionarios. Y en ese sentido hago hincapié, la comunidad hispana, la comunidad exiliada, refugiada, inmigrante, que abra los ojos. Esta gente no vela por vos. Para esta gente, incluso si eres negro, pero eres policía, debes morir. A ellos no les importan las minorías, les importan sus causas y te anulan como persona. Hace un rato hicieron una pregunta y con esto ya si quieres conectamos con la cuarta. ¿Qué pasa con los negros cubanos? Me gustaría mucho que indaguen quién es Antúnez, con Z final. Él fue un prisionero político cubano que estuvo varios años preso y él se levantó frente a la estatua de Cristóbal Colón en Miami, junto a un grupo de hispanos tanto de España como de Cuba y de Venezuela, y él es un hombre negro, bien oscuro, bien fortachón, a gritar que esto es una agresión contra nuestra identidad. A Cristóbal Colón lo mancharon con la hoz y el martillo del comunismo y abajo el lema de Black Lives Matter. Para quienes no sepan, la primera ciudad fundada en Estados Unidos fue San Agustín, como vos. Y justamente una vez al año todavía hay una conmemoración de los descendientes negros e indígenas que se asilaron en tierras españolas
justamente por la esclavitud de los ingleses. Y hasta hoy eso sucede. Entonces, la historia de la hispanidad en Estados Unidos es muy fuerte y llegaron incluso a destruir a Cervantes, al Manco de Lepanto, que fue 5 años esclavo nada menos que en África, porque quiebra sus mitos. Le llamaron bastardo, lo tiñeron con pintura roja, y quienes son bastardos en realidad son los Antifa, que no tienen padre, no tienen origen, y lo mismo Black Lives Matter, que no conoce su historia. Llamarle a alguien bastardo es negarle su origen. Bueno, de hecho, esta gente vive de gente sin origen. Vos fíjate que las personas que, digamos, confluyen en agrupaciones desde el feminismo hasta el LGBT, pasando por Black Lives Matter, todos estos grupos, en verdad, son grupos, digamos, que abogan por deconstruir los orígenes. Porque una persona con orígenes, una persona que sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Una persona que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Entonces es mucho más manipulable y uno, digamos, puede resentirla, puede inventarle una nueva historia, puede meterle contenido ideológico de forma mucho más fácil y simple al punto de terminar calificando a las personas racialmente en términos ideológicos. Como vos bien lo dijiste, ser negro hoy ya no es ser perteneciente por razones, digamos, biológicas a una raza específica, sino que ser negro es casi, digamos, sinónimo a adscribir a una ideología política. Por eso hay blancos que actúan como si fuesen negros entre Black Lives Matter, como si fuesen, digamos, parte de Black Lives Matter, y de hecho lo son. Por eso, digamos, hay blancos aprovechándose de los saqueos, hay blancos dirigiendo ideológicamente a todos estos grupos, tácticamente, incluso estratégicamente. Esto me da pie porque, digamos, vamos a encontrar entre los financistas de Black Lives Matter no a negros, sino en general a blancos. Y si te parece, puedo pasar al cuarto punto que teníamos previsto en este índice, que es el financiamiento. ¿Cómo se financia Black Lives Matter? Bueno, la verdad te tengo que decir, primero que nada, digamos, he hecho una investigación, no es exhaustiva, es muy difícil encontrar cómo fluye la plata hacia Black Lives Matter por una razón muy simple, y es que utilizan siempre distintos fondos a los cuales les van poniendo nombres distintos, para no dejar rastros demasiado evidentes. Entonces uno tiene que empezar a saltar de un fondo a otro, de una ONG a otra, le van cambiando los nombres y, digamos, yo he encontrado información muy significativa, aunque temo adelantar que debe haber muchísimo más que no he podido hallar por ahora. Te voy a mostrar algunos datos interesantes, porque vamos a retomar rápidamente a la historia. Supuestamente esto empieza con un hashtag que pone en contacto a 3 mujeres negras LGBT, y ahí empezaría todo de forma muy espontánea. Ya te he mostrado que no ha sido espontáneo, sino que esto fue el calor de una ONG financiada por la Fundación de Soros. Y ahora te voy a mostrar otras ONGs que están directamente financiando a Black Lives Matter. Lo voy a mostrar en pantalla, tengo acá la computadora al frente, para que la gente que siempre duda de las fuentes pueda ver las fuentes directamente. Así que vamos a ver, yo voy indicando muy rápidamente. Acá tenemos la Ford Foundation, la fundación de los Ford, una de las fundaciones que más dinero manejan para temas supuestamente filantrópicos. Más de 12.000 millones de dólares presupuestan para impulsar causas progresistas. Vamos a encontrar notas en la Ford Foundation como esta que vos ves en pantalla, que básicamente dice algo así como ¿por qué hay que hacer filantropía con Black Lives Matter? Es una nota que llama a hacer filantropía y asume Ford Foundation que esa misma fundación va a hacer filantropía porque lo que quiere hacer es, digamos, cultivar experimentos y ayudar al movimiento a construir una infraestructura sólida que permita florecer. O sea, que permita florecer a Black Lives Matter, y para eso hay que meterle plata. Y Ford Foundation dice en esta nota, nosotros vamos a poner plata a través de ¿dónde? Fíjense porque esto es muy importante. A través del fondo Black Led Movement Fund, ¿ok? Ya vamos a ver por qué es importante. Cuando uno investiga un poco más, ya
en la base de datos de los grants, que vienen a ser las donaciones que hace Ford Foundation, te vas a dar con muchas donaciones. Acá te pongo una como ejemplo simplemente. Vos fíjate que siempre les cambian el nombre, ¿sí? Vos no vas a ver acá Black Lives Matter, sino que mirando el detalle de esta donación, una donación bastante discreta, $75.000, vas a ver que esto va en verdad para digamos, el fondo de Black Lives Matter. Así te vas a encontrar con un montón. Yo no voy a mostrar todos porque son muchos millones de dólares los que tendré que estar poniendo en pantalla y no tenemos tiempo. Te voy a mostrar de cuánta plata estamos hablando según The Washington Times, de 100 millones de dólares, ¿ok? Año 2016. Esto es viejo, 2016. 100 millones de dólares. Fíjate qué interesante. Una página web de la Cuarta Internacional Socialista, es decir, no es ni el Pan Am Post, ni Prensa Republicana, ni la Fundación Libre, sino la Cuarta Internacional Socialista, ¿sí? Nos dice que efectivamente 100 millones de dólares están yendo desde la Fundación Ford hacia Black Lives Matter. Vamos a ver qué tal Open Society. Puse en el buscador Black Led Movement, que es el fondo desde el cual, uno de los tantos fondos del cual chupa dinero Black Lives Matter, y cuando pongo esto me sale, sin embargo, algo que se llama Borealis Philanthropy. Cuando despliego en Borealis Philanthropy, para ver la descripción, me encuentro que efectivamente esto en verdad no va para Borealis, sino que va para el fondo de Black Led Movement, que a su vez es el fondo que va hacia Black Lives Matter, como ya lo hemos visto y como ya lo veremos luego. Por ejemplo, me encuentro también en Open Society Foundations con Release Leads, que es otra forma de redirigir dinero hacia Black Lives Matter. Claro, ellos no le ponen directamente Black Lives Matter. ¿Por qué razón? Y acá estamos hablando ya de casi $300.000 en el año 2018. ¿Por qué no le ponen Black Lives Matter? Porque Black Lives Matter no quiere quedar pegada directamente con Soros. Entonces utiliza estas otras ONGs para generar fondos a través de los cuales terciarizar el financiamiento. Vamos a ver qué es Release, ¿querés? Release Leads. Vamos a la página de Release y es una ONG británica que además de encargarse del lobby de las drogas, sobre todo, ese es su tema fundamental, está también con la cuestión activista negra en Inglaterra. Vos ya habías señalado algunas cosas de Inglaterra y, por ejemplo, patrocinan festivales de arte en Londres centrados en la cuestión racial negra, como por ejemplo el que vemos en pantalla. Fíjate, por ejemplo, los personajes que patrocina esta gente, ¿no? No son simplemente negros, digamos, son gente, digamos, demasiado curiosa. Jacob Joyce es un no binario interdisciplinario artista, bla, 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 negro, obviamente, pero anticolonial, es decir, tiene todas las características del típico progre hegemónico, negro, LGBT, anticolonialista, artista, obviamente que burgués, digamos, este sujeto no es trabajador, este sujeto en su vida yo supongo que debe haber laburado, por eso se dedica a estas estupideces, ¿no? Y por eso recibe plata de Release a través de Open Society. Cuando uno sigue un poco investigando estas cosas, te voy a mostrar algo más. Fíjate cómo ha crecido Black Lives Matter desde Floyd. Según un medio muy importante de Canadá, CBC, Black Lives Matter digamos, contabiliza 12 millones de dólares, 12 millones de dólares en donaciones en este año desde que empezaron las protestas por el caso George Floyd. Esto, digamos, es sumamente interesante porque esto es dinero, esto es un negocio, esto es ideología y esto es política, obviamente, pero además es un negocio muy, 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 muy rentable. Te voy a mostrar lo último que encontré. A ver, ¿te acordás? Voy a mostrarte dos cosas más. ¿Te acordás que Open Society nos hablaba de una tal Borealis? Vamos a ver Borealis. ¿Qué es Borealis? Acá tenés la página, borealisphilanthropy.org. Maneja el Black Lives Movement Fund, o sea, el fondo del cual se nutre Black Lives Matter. Y en este fondo, cuando vos te metes, no tenés un detalle de cuánta plata hay ahí. Esta gente no quiere decir cuánta plata tiene el fondo. Pero
si voy a buscar, por ejemplo, la Ford Foundation, Borealis Philanthropy, me encuentro que a Borealis le han dado 27 becas de casi 27 millones de dólares. Se ve en pantalla, ¿cierto? Casi 27 millones de dólares a Borealis solamente a través de la Fundación Ford. Fundación Borealis, recordemos que financia el fondo del cual chupa dinero Black Lives Matter. Vamos a ver un punto más. Bueno, acá tenés otro de la base de datos. A Borealis Philanthropy, por ejemplo, en el 2015, más de 1.300.000 dólares desde la Ford Foundation. Cuando vas a ver para qué es para el Black Lives Movement. O sea, para el fondo del cual chupa dinero Black Lives Matter. Y te voy a dar un último caso, para no hacerlo más largo. Vamos a ver Thousand Currents, que es una ONG en la cual yo también he encontrado financiamiento directo. De hecho, vos entrás y te vas a dar con esta placa. En su sitio web te das con esto, con Black Lives Matter, pero esto es Thousand Currents, que es una organización supuestamente distinta. Ahora, cuando te pones a investigar un poquito más, fíjense ahí la URL, tiene una sección especial para Black Lives Matter y nos cuenta que en el año 2016 se aprobó entre Thousand Currents y Black Lives Matter un fondo fiscal de patrocinio. Un fondo fiscal a través de Thousand Currents. ¿De cuánto es ese fondo? Bueno, por ejemplo, en el 2018, acá tenemos en el 2018, se habla de 6.8 millones de dólares, dentro de los cuales se cuenta el dinero de Black Lives Matter. Vamos a investigar rápidamente el año 2018 en la base de datos del financiamiento de Thousand Currents. Perdón, en el año 2019, hasta el 30 de junio, tenemos Black Lives Matter, más de 3.300.000 dólares. Fíjate los otros proyectos. Para el proyecto africano, 75.000 dólares. Para otros programas y actividades, 300.000 dólares. Ahora, para Black Lives Matter, más de 3.300.000. Hay como, digamos, una brecha enorme entre una cosa y otra. A mí me suena más a que esto es un fondo, digamos, fantasma, en cierta forma, para apoyar a Black Lives Matter. Vamos a ver rápido. 2018, dividido en 2 años, en 2 periodos, en 2 semestres. Un semestre, 2.600.000 dólares. Otro semestre, 1.800.000 dólares. Señala Agustín, no sé. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí estás, ahí volviste, se te colgó Ok. un ratito la pantalla. Ok, estaba hablando del año 2017, un semestre más de 2.300.000 dólares, otro semestre del mismo año, tenemos Black Lives Matter por acá, más de 2 millones de dólares. Fíjense y contrasten con los otros programas. El programa asiático, 151.000 dólares, el programa de, no sé, de los artistas de no sé dónde, 93.000 dólares. O sea, hay una brecha enorme. Entonces, vos fíjate, ahora sí me vuelvo la cámara para mí, digamos, esto es solamente una pizca de información. Yo no sé si se ha escuchado todo porque hay gente que dice que no se escucha o que no se ve la pantalla. Fueron 5 segundos que se te nubló un poquito la pantalla y no... Pero básicamente se escuchó. Es decir, estamos hablando de una cantidad de millones de dólares incalculable. Yo he investigado 4 o 5 ONGs, nada más. Hay que ver cuántas otras ONGs hay detrás, pero entre estas 4 o 5 ONGs encontramos millones de dólares financiando a Black Lives Matter. Bueno, perdón, hago un pequeño paréntesis porque mucha gente estaba preguntando, que recién se incorporó, ¿cuál es la importancia de mostrar todo el dinero que recibe esta organización? Para que quede muy en claro que no es algo que surge de la sociedad civil de forma espontánea. Esto tiene una ventaja política, ideológica y económica muy importante. Hoy ya no importa la calidad de un producto, sino la ideología que propone. De hecho, en Business Insider, una de las grandes plataformas de economía, dijo que en tu CV, cuando apliques a un trabajo, es recomendable poner a cuántas marchas asististe. Así que realmente esto no es una mera protesta, este es un antes y después en la historia, si es que nosotros lo permitimos. Y la importancia de visibilizar esto es la gran consigna que siempre repetimos, dato mata relato. Aquí pueden ver ustedes mismos
que esto no es simplemente una agrupación de gente indignada. Y también es importante señalar que no representan a los negros en su totalidad y que no abogan por su bienestar. Quieren que sean serviles a su causa, sumisos al Estado y dependientes a esa teta inagotable que es el paternalismo estatal. Lo llaman el paternalismo, pero a mí me gusta más nanny state, como se dice en el Reino Unido, que es precisamente una Totalmente. nana, porque la masculinidad en todo caso promueve la competencia y esto es, no niñitos, no pobrecitos, hay que darles más lechita porque solitos no pueden. Entonces, este es un movimiento que alega empatía, pero es totalmente falta de empatía y que no ve al otro como igual, sino como inferior. Y quienes creemos en los derechos individuales, creemos y exigimos vivir en un estado de derecho en el cual no se le trata a nadie ni como inferior ni como superior, sino que tengamos la misma oportunidad de salir adelante por nuestros propios medios, no ninguneando al otro ni pretendiendo vivir a expensas de los demás. Y hago un pequeño guiño sarcástico cómico porque me lo piden en comentarios. Antes que salga del mercado, traje esta sorpresita, Aunt Jemima, y es muy importante porque desde la ignorancia hacen un estereotipo de esta gran mujer que fue Anna Short Harrington. Anna Short Harrington hizo tanta plata en esta publicidad que se compró una casa de 22 habitaciones y como pueden observar, es guapísima, tiene sus perlas, es elegante. Fue una gran trabajadora y una gran emprendedora. Y justamente por eso es que su imagen no conviene, porque la imagen del negro debe ser la de fracaso y alegan lo contrario, dicen que es porque es el estereotipo de la cocinera. Y no sé, a mí me encantan las perlas, pero justamente para cocinar no me las pongo. Entonces justamente es la imagen de una mujer negra que salió adelante con esfuerzo. Y la primera Aunt Jemima, Nancy Green, fue una mujer que fue esclava en su juventud, pero cuando surge la marca ya era una mujer libre y pasó a ser riquísima. Y la familia de Anna Short Harrington exige que siga en el mercado el legado de su bisabuela. Entonces, por favor, no dejemos que estas organizaciones hablen por todos. La importancia del ataque a la familia es muy significativo y en este sentido vemos que la propia familia quiere que ella siga ahí, pero estos justicieros sociales no quieren que siga ahí y quieren hacer plata a sus expensas, borrándola de la historia, porque el negro exitoso no vende. Bueno, mirá, yo quisiera agregar algo muy importante, que es que ¿por qué es bueno saber que esto está siendo financiado de esta forma? Porque, en primer lugar, te da, digamos, a saber que esto no es un movimiento espontáneo, número uno. Es decir, vos creíste que era un hashtag, que empezó Black Lives Matter y que entonces, bueno, estás comprando humo. Acá hay millones de dólares, ya he mostrado, digamos, una cantidad de datos importante con todas sus fuentes correspondientes, para que entiendas que estás del otro lado, pensando que esto es algo espontáneo, que te des cuenta que no, hay intereses, y que si esto surge justamente ahora, es porque ahora hay elecciones en los Estados Unidos, básicamente. Y porque, por otro lado, hay todo un establishment progresista que necesita que Donald Trump no gane las elecciones. Tienen de su lado una situación pandémica y al mismo tiempo generan una situación caótica social con Black Lives Matter a la cabeza. Segundo punto, han habido algunos liberales que no entienden nada de geopolítica y que no entienden de política en general, entienden de ecuaciones y de gráficos y de Excel, pero no entienden de temas políticos. Dicen, bueno, pero si un multimillonario se ganó él su propio dinero, entonces que financie lo que quiera. Así, o sea, digamos, cuidado con eso, porque por más que yo gane mi dinero, si yo le pago un sicario, yo no voy a estar haciendo algo bueno. Digamos, no por ganar mi dinero yo puedo, digamos, utilizar legítimamente ese dinero para lo que se me venga en gana, porque quizás se me viene en gana usar ese dinero, por ejemplo, para raptar niños, por ejemplo, puedo querer usar ese dinero para derrocar un gobierno democrático, por ejemplo, puedo querer usar ese dinero para controlar el contenido de las universidades, por ejemplo, puedo querer usar ese dinero para, no sé, mandar a matar personas, a políticos que no me gustan, generar caos social que termine empobreciendo a la gente, o, ¿por qué no más aún?
puedo ganar dinero y puedo gastar ese dinero para terminar esclavizando a la gente a través de nuevas leyes estatales, haciendo lobby al nivel de la clase política. Entonces, cuidado, no seamos tan estúpidos de santificar al millonario simplemente porque supuestamente ganó lícitamente su dinero y entonces lo puede gastar en lo que quiera y controlarnos como él quiera, porque quizás estamos dándole rienda suelta a los peores liberticidas de nuestro siglo. Que un millonario tenga mucho dinero no significa que un millonario es una buena persona. Que un millonario tenga mucho dinero no significa que puede gastar ese dinero, por ejemplo, para esclavizarte. Por ejemplo, para generar un desmán que termina reventando la propiedad privada de las personas en Estados Unidos, llevando al poder cultural, por lo menos, porque el poder de Black Lives Matter está creciendo un montón. Te cuento, en los últimos 4 años pasó de un 27% de aceptación a un 57% de aceptación, 30% de aceptación en nada menos y nada más que 4 años, 4 míseros años. ¿Qué político logra eso? Atrás de esto hay mucha plata y hay que ser críticos. Uno puede decir, sí, yo apoyo el libre mercado, yo admiro a las personas que se hacen a sí mismas, que venden aquellos que la gente quiere comprar y demás, pero yo puedo también criticar a un millonario que está utilizando su dinero para joderle la vida a los demás, para comprar a la clase política, para impulsar a delincuentes vestidos de justicieros sociales que terminan reventando las empresas ajenas, que terminan reventando los pequeños y medianos proyectos de los demás y que terminan encima pidiendo más impuestos. Entonces, cuidado, digamos, con este tipo de, bueno, él que haga lo que quiera con su dinero, ok, y yo tengo que hacer esa crítica para que la gente se dé cuenta que atrás de esto hay intereses ideológicos, hay intereses políticos y hay, además, obviamente, intereses económicos. Y me gustaría hacer hincapié en el hecho que mencionaste 4 años. ¿Qué pasa en 4 años? Elecciones presidenciales. Y justamente esto tiene un fin más evidente, imposible, que es desestabilizar el gobierno de Donald Trump e impedir que siga en la Casa Blanca. No es casualidad que las protestas de Black Lives Matter se desataron apenas horas después de que Joe Biden, aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, le dijo en la cara a un periodista negro: si no estás seguro si votar por mí o por Trump, entonces no eres negro. Entonces, como punto final, justo queríamos hablar de la identidad individual y cómo Black Lives Matter atenta contra los derechos individuales en esencia. Para este movimiento, si uno no acata, si no piensa de forma uniforme, en pensamiento único y en masa, pierde su cualidad incluso racial. Tienen la capacidad de desteñirte. Entonces, esto realmente es un atropello a quien menos ayuda es a la comunidad negra, como hemos visto, mediante saqueos y asesinatos, y a ninguno de nosotros nos ayuda de ninguna manera porque nos niega nuestra esencia individual, no abogan por la diversidad porque quieren pensamiento único, y lo más peligroso es que limitan nuestra libertad de expresión e incluso de consumo. Mi marca favorita de panquecas ya no hay. Y yo no puedo decir que toda vida vale, porque si yo digo que toda vida vale, lo acusan de crimen de odio y ya en México va a ser, el partido de gobierno lo está proponiendo como ley, castigar con 4 años de prisión al discurso de odio. Entonces, este es un movimiento que no se limita a Estados Unidos, es internacional y los hispanos tenemos un rol fundamental porque quieren borrar nuestra historia, nos quieren incorporar. Alexandra Ocasio-Cortez, socialista, senadora, ella alega que los hispanos somos todos negros. No lo somos todos negros. En la hispanidad no es una cuestión racial, es multicultural y muchos de nosotros somos de distintas etnias. Entonces, no pueden apropiarse de nosotros, no pueden borrar nuestra historia, porque si borran nuestra historia, guían nuestro presente y nuestro futuro y no lo permitiremos. Es una matriz que además se está exportando a otros países, quiero aclarar. México, tengo un amigo en la maestría que es mexicano de Guadalajara, que me comentaba que el tema racial ya está utilizándose también en México para generar, digamos, nuevos conflictos que antes se presentaban en clave indígena, sobre todo en clave pueblos originarios. Hoy también se está utilizando ya no tanto con esa dialéctica, sino está renovándose esa dialéctica a partir de la cuestión racial. Entonces, de lo étnico se pasaría a lo racial muy fácilmente, no solamente en México, sino seguramente en todos nuestros países. Nos quedan apenas 2 minutos. Quiero hacer una última pequeña reflexión sobre lo del individualismo, el individuo. El individuo en estas tribus queda totalmente subordinado a la
construcción de su identidad en función de variables que lo exceden. Hemos visto raza, pero una raza que está determinada no por razones biológicas, sino políticas, ideológicas. Género, hemos visto que las propias fundadoras de Black Lives Matter son aparte miembros de la comunidad LGBTQI, y además cuando uno lee digamos, los documentos de Black Lives Matter se va a encontrar con toda una articulación entre las dos agendas. Hablan también de los pueblos subyugados por el colonialismo imperialista, yanqui, etc. Entonces, uno no es lo que es en su singularidad como persona humana, sino que uno pasa a ser lo que es en función de categorías ideológicas preestablecidas por este tipo de grupos. Entonces, ¿qué pasa finalmente con el individuo? Queda totalmente diluido en un colectivismo atroz y rampante que no se presenta ya en clave de clase social, sino en clave de raza, en clave de género, en clave de sexo, en clave de etnia, en clave, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Un ataque directo a nuestra libertad, a la propiedad privada, a la vida y a nuestra singularidad como individuos personales que todos nosotros somos. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos menos de 30 segundos. Yo quiero agradecer a toda la gente, hemos tenido casi 1.300 personas al mismo tiempo conectadas. Gracias a vos, Mamela, hemos podido avanzar con un poco todo lo que hemos querido hablar. Algunas cosas pueden haber quedado afuera, pero lo esencial se dijo. Gracias a los chicos de Radio Libertaria que siempre toman y suben estos videos a YouTube. Gracias al público que siempre está del otro lado y los invitamos siempre a que difundan este material. Y recuerden, si quieren defender a las minorías, comiencen por la más pequeña, que es el individuo, y no